Bueno, primero que nada, bienvenidos a este encuentro presencial de música y filosofía. Mi nombre es Agustín Zanoli, me dedico hace muchos años, soy músico, me dedico hace muchos años a pensar la relación entre una y otra. Yo estudiaba en el conservatorio, así todo muy formal, y tuve una profesora, Amalia Espora, ¿la conoces? Por supuesto, fue profesora mía y después incluso fuimos amigas. Mirá, yo también, a mí Amalia me cambió la vida, Sí. prácticamente. De hecho, ella me mandó a estudiar filosofía. Anda a estudiar filosofía, viste que era como... Ladraba así, me mandó a estudiar filosofía y yo fui porque era chico y tenía el sí fácil, sigo teniendo el sí bastante fácil, y fui. Así que estudié filosofía siendo músico, por lo cual yo eh, estudiaba una corriente filosófica, un filósofo, y automáticamente lo trasladaba. No, de hecho, siempre lo utilizaba como tema para los exámenes. Si me decían Hegel, para mí era Hegel y Napoleón y Beethoven. Napoleón y Beethoven. Como forman parte de un mismo cajón. Están ahí. Son inseparables prácticamente. Entonces, siempre establecí ese vínculo por una deformación profesional, como le dicen. Así que vamos a hablar de eso, vamos a ir como al origen. Me interesa, como son dos charlas las que propuse, ir a la concepción antropológica y más originaria de la música, de cómo es que surge y cuál es el trasfondo el origen de la música. Obviamente que es bastante ambicioso creer que uno puede pensar eso o desmenuzarlo, pero vamos a tratar de hacer un análisis humilde, ¿no? Y para eso voy a utilizar un concepto que es el de fármacon, ¿sí? Sobre todo porque esta fundación es medicinal y el fármacon es un concepto que estuvo siempre muy relacionado con la música. De hecho, la medicina y la música están muy relacionadas. A mí me pasó de cruzarme personalmente mucha gente, de hecho, mi familia es médica, vengo de familia de médicos, pero profesores, compañeros que estudiaban medicina y eran músicos, y siempre lo tomé como algo casual, y con el tiempo me fui dando cuenta que no es tan casual, que hay una relación bastante estrecha entre la música y la medicina. Entonces, vamos a pensar la música en tanto fármacon, y eso implica entrar en una zona de ambivalencia. O sea, la música puede ordenar, puede crear, puede curar, pero también puede desordenar, puede herir y puede matar. Y me interesa esta relación de esta condición ambivalente que es propia de la música, porque suele ser muchas veces dejada de lado. Es más cómodo pensar la música como fuerza curativa, como calmante, como analgésico espiritual, como fuerza creadora, ordenadora. La música que cura es una visión correcta, o sea, es real, pero es una verdad a medias. Es una verdad a medias que es la peor de las mentiras. O sea, la verdad a medias es algo muy, muy peligroso. La música efectivamente fue siempre considerada como remedio. Sobran los ejemplos. David calma a Saúl, la ira de Saúl la calma a David con su lira. Hermes se salva de la venganza de Apolo. Orfeo desciende a los infiernos y logra salir vivo gracias a su canto. Hay miles de ejemplos que, de hecho, al final de la clase, el núcleo de la clase va a ser analizar estos mitos. Así que los vamos a desarrollar. El mismo Pitágoras concibe la música como medicina. Para los pitagóricos, la música era la manifestación más intensa del orden cósmico. Es decir, el universo estaba hecho de números, la música también. Y enfermar significaba perder armonía con el orden universal. Es decir, alguien que en su interior está desordenado en relación a ese orden. Y curarlo significa restituir ese orden, y para eso utilizaban la música. Se sometía al enfermo a la escucha de una música que representaba ese orden, y mediante la mímesis, es decir, mediante la imitación, el alma recuperaba armonía con lo trascendente. Entonces, curarse significaba volver a ese orden. Sin embargo, es imposible aceptar que la música cura sin tener que aceptar también que así como cura, mata.
la música crea, ordena, pero también destruye. Tiene un carácter destructor. Y también sobran ejemplos de esto. Uno que a mí me interesa pensar es Jericó, los muros de Jericó. Los israelitas marchan alrededor de la ciudad por una orden precisa de Dios, una vez por día, durante 7 días. Al frente de la procesión van 7 sacerdotes con 7 trompetas, el pueblo en silencio y las trompetas sonando. El 7º día, todo cambia, rodean la ciudad 7 veces y Josué ordena al pueblo gritar. Y en ese instante, según el texto bíblico, las murallas se derrumban. Es decir, el sonido como fuerza capaz de alterar el orden material y político del mundo. No es un acompañamiento ornamental de la batalla, hay una participación activa del sonido en el acontecimiento bélico. Y el sonido acompañado de su correspondiente ritual. Porque Dios ordena una secuencia ritual extremadamente precisa. Esto de los 7 días, una vez por día rodeando la ciudad durante 6, y el 7º cambia el número, son 7 veces, y el grito. Ese sonido ritual, entonces, abre la posibilidad de destruir un orden que además parecía inexpugnable, porque las murallas de Jericó eran infranqueables. Eran símbolos de la defensa militar, pero también del poder político, territorial de la ciudad. Y eso se destruye a partir del sonido. Lo desarma ese poder, lo desarma el sonido. Lo mismo va a pasar con el canto de las sirenas, con el grito de la gorgona, ya lo vamos a ir desarrollando. Pero lo importante es incorporar la condición de ambivalencia, sobre todo para entender las consecuencias, para poder entender hechos precisos y concretos de la realidad, para comprender hechos históricos de los que vamos a ir ahondando la semana que viene, pero entender por qué la censura, por ejemplo, por qué determinados géneros musicales se censuran. Y censura que no inventaron los nazis con la música degenerada y la lista de compositores de Goebbels prohibidos. Ni tampoco la inventó Stalin con el realismo socialista. No es que nace ahí la censura en regímenes totalitarios. Ya Platón en el siglo V a.C. habla de que ciertos modos musicales tienen que estar prohibidos en la ciudad. Platón tiene un libro que es La República, en donde traza el mapa de la ciudad ideal, de la polis ideal. Y ahí dice, bueno, no se puede dejar entrar cualquier modo musical, porque eso corrompe costumbres, corrompe la vida, los usos y costumbres, y finalmente corrompe las leyes. La música y las leyes van a estar siempre muy, muy ligadas. De hecho, el libro de los ritos, un libro del confucianismo muy antiguo, del siglo VI, VII a.C., dice algo así como: los sacrificios, los ritos, las leyes y la música forman parte, tienen un mismo objeto, que es unir el corazón de los hombres y establecer el método del buen gobierno. Es decir, ritos, sacrificios, música y leyes. Yo les hablaba cuando estábamos charlando antes de un cajón en donde están, hablamos, Hegel, Napoleón y Beethoven. Bueno, los ritos, los sacrificios, las leyes y la música también están en un mismo cajón. No son cosas compartimentadas que están separadas. Forman parte de lo mismo desde siempre, desde que el mundo es mundo. No se entiende sino por qué Stalin le dice a Shostakovich, no sé si saben la historia de Shostakovich, era un músico ruso de primera mitad del siglo XX, que presenta una ópera, lo va a ver Stalin, a Stalin le gustaba mucho la música, y se va en el entreacto, con lo cual Shostakovich ya venía bastante tenso y había tenido sus advertencias, queda totalmente paranoiqueado Shostakovich, y al otro día sale en el diario oficial de que eso era caos en vez de música. Era caos en vez de música, y va a tener que arrepentirse Shostakovich. De hecho, va a pedir perdón en cadena nacional por la radio, y Stalin va a estar muy preocupado por eso. Entonces, un objetivo podríamos plantearlo como
al final de esta charla, entender por qué Stalin va y le dice, esto es caos en vez de música, y así no se puede. O sea, hay una relación muy fuerte entre el gobierno, el método del buen gobierno y la música. El cristianismo también censuró. Hay sobrados ejemplos. Pero bueno, para entender la prohibición y la persecución de una música determinada, es necesario concebir la música como una fuerza destructora. Es decir, hay algo que hace la música, hay algo que destruye, que el gobernante, quien está a cargo de las leyes y del poder político, necesita mantener a raya. Entonces, lo primero que quiero plantear es esto de la música como fuerza capaz de ser ordenadora, tanto como destructora. Y por eso la importancia del término fármacon. Término fármacon. Es un término que designa una fuerza ambigua. Es decir, puede aparecer como sustancia veneno, como sustancia remedio o como hechizo. Como hechizo es un término muy asociado también a la magia, una fuerza que podía ser material o también abstracta. De hecho, la gran hechicera de la antigüedad en la Odisea es Circe. Y los hechizos que hace Circe, que de hecho con eso logra mantener a Odiseo un año y logra mantenerse a salvo de todos los peligros. Ella vivía en una isla, de todos los marineros que llegaban y de los peligros que lo rodeaban con sus hechizos, que eran pociones de hierbas y eran palabras. Eran palabras. La importancia de la palabra como acto fundador y creador abunda también. De hecho, el Dios cristiano crea con la palabra. Hágase. Bueno, entonces esa fuerza que denominaba el fármaco estaba caracterizada principalmente por su ambivalencia, por la capacidad de matar o la capacidad de curar. La diferencia entre el veneno y el remedio está en la dosis. La sustancia es la misma. Y haciendo un rastreo, así etimológico y mitológico, fármacon es la poción que utiliza Zeus para matar a Cronos y rescatar a sus hermanos. Ahora vamos a hablar de ese. Vamos a reconstruir esa primera mitología porque es muy ilustrativa. Siglo VIII a.C., Hesíodo escribe la Teogonía. La Teogonía significa el origen del mundo, ¿no? Hay algo interesante. Esa Teogonía de Hesíodo comienza invocando a las musas, y esas musas aparecen cantando. Hesíodo cuenta que se le aparecen mientras pastorea. Y le entregan el don del canto inspirado, que no es el don de cantar bien, y cantar lindo, sino es el don del canto verdadero, de cantar con la verdad, no con la belleza. La belleza es algo que aparece mucho después, mucho después. Dice así, hay una frase que se las voy a citar textual del libro de Hesíodo. Dice, sabemos decir muchas mentiras semejantes a verdades, pero también sabemos cuando queremos proclamar la verdad. ¿Por qué me interesa? Porque el canto puede decir muchas mentiras y puede también proclamar la verdad. Hay algo también tácito que no voy a llegar a desarrollar, pero las mentiras y la verdad es una. Las mentiras son múltiples. Hay muchas formas de mentir. Hay una sola forma de decir la verdad. Fíjense cómo eso ya estamos hablando del siglo VIII a.C. Entonces, el canto de esa musa posee poder de revelación, pero también de ficción. Participa simultáneamente de la verdad y del artificio. Bueno, después de esa invocación a las musas, comienza propiamente la cosmogonía. Después de esa invocación, porque primero tiene que haber una, ¿cómo decirlo?, legitimación de que va a decir la verdad. Esa legitimación la dan las musas. Las musas portadoras del canto verdadero se lo otorgan a Hesíodo y con eso él va a decir lo que nos va a contar ahora. Estamos hablando de mitología, una de las primeras, la teogonía de Hesíodo, que es cómo se crean, la creación de los dioses, cómo se crea el mundo y cómo se crean los dioses. Dice, bueno, en primer lugar surgió el caos. Siempre prácticamente todas las mitologías empiezan con el caos.
como masa indiferenciada. El caos no es el desorden, sino es la falta de límites. Lo ilimitado, lo inconmensurable, lo infinito. El caos todo es una sola cosa. Cuando todo es una sola cosa. Por eso la creación es un acto de separar. Del caos se separa Gea, la tierra. Y que es fecundada por Urano, el cielo. Ahora, hay un problema, que es que Urano se montaba sobre Gea sin dejar espacio. Es decir, no había existencia exterior. Los hijos quedaban adentro de Gea, el cielo estaba plegado y no había forma de establecer un desarrollo. O sea, los hijos estaban dentro de Gea. Uno de esos hijos es Cronos, y Cronos lo que hace es castrar a Urano. O sea, la primera acción para abrir el tiempo histórico es una castración. Esto también lo resalto para que veamos cómo en todos los orígenes hay un acto violento. Va a estar lleno de sacrificios, de una muerte, de un homicidio que inaugura y da paso a un desarrollo, sea lo que sea, un desarrollo cultural en el amplio sentido del término. Cultural como económico, político, religioso, etc. Ni hablar de lo artístico, porque acá no hay arte. La música acá no está mediada por una cuestión de contemplación estética. Entonces lo castra, lo mutila y así lo separa. Separa el cielo de la tierra, que es lo mismo que hace el Dios cristiano. Separa la luz de la oscuridad, es la primera acción. Separa la luz de la oscuridad, el día de la noche. Entonces, toda cosmogonía comienza separando. El demiurgo platónico también separa a partir del número. La música también organiza el caos. La música ordena sonidos, ruidos y silencios. Es un acto de separación. Por eso Zappa decía, el que sabe ordenar un escritorio puede hacer música. Es un acto de ordenación. El acto de creación es ordenar. Bien, entonces Cronos castra a Urano y como todo ladrón cree que todos son de su condición, piensa, temeroso, que sus hijos van a querer también matarlo. Por lo cual se los devora. Cronos como la implacable sucesión que se devora a sus hijos. Se los devora por miedo. Seguimos en la lógica sacrificial. Toda la mitología y las religiones arcaicas son de una lógica sacrificial. Cansado de eso, Re a la mujer esconde a uno. Le da una piedra para que se trague una piedra y se lo guarda, lo esconde. Ese es Zeus. Crece escondido y finalmente va a matar a Cronos. ¿Y cómo lo va a matar? Con este fármaco, con una sustancia, con un veneno para Cronos, pero remedio para los hermanos. El fármaco, que es lo que le mete en la boca Zeus para matar a Cronos, revive a los hermanos. A todos los que se había devorado Cronos, lo revive. Y Cronos muere. Es decir, ya tenemos esa ambivalencia de que para unos es la cura, para otros es la muerte. Y hay una primera aparición del término. Una digresión también interesante del término fármacon va a surgir el fármacos, que a diferencia del fármacon no es una sustancia sino que es un hombre. El fármacos es el término que designa a un chivo expiatorio, una persona que se la utiliza para albergar toda la violencia colectiva y así purgar a la comunidad. El fármacos era una especie de reservorio que tenían los griegos ante momentos de crisis, que podía ser una guerra, podía ser una sequía, podía ser una peste, sacrificaban. Agarraban un fármacos y lo sacrificaban. Ese fármacos carga con esa ambivalencia de que restituye el orden, por eso es un remedio, pero como al morir se restituye el orden, quiere decir que también era el culpable. Es decir, fármacos es el chivo expiatorio que alberga esa violencia, que es culpable de esa crisis, de esa guerra, de lo que sea, pero también es la solución. En su sacrificio está la solución. Pensemos en cuando están el ejército griego esperando por partir a Troya, en las inmediaciones de Troya, ya están todos juntos, y el viento deja de soplar. Deja de soplar el viento y aparece una peste que se empieza a deglutir a todos los soldados. Agamenón, ¿qué hace? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe qué hace? Trae a la hija. Le dice, sí, te vas a casar con Aquiles, vení.
y le corta la cabeza. Porque cuanto mayor la crisis, mayor el sacrificio, más importante el sacrificio. El sacrificio, ahí Efigenia creo que actúa como fármacos. Es el remedio contra esa crisis que no le permitía automáticamente. El viento vuelve a soplar y todo se restituye. Y quien le dice que haga eso a Agamenón es el sacerdote. Es Artemisa que está enojada, que se tenés que venir y quiere un sacrificio. Y fuerte. Bueno, la hija. Eso me interesa, a mí me gusta mucho el enfoque de la religión y me interesa enmarcar la lógica sacrificial porque es algo que se va a cortar con el cristianismo. El cristianismo, que está tan denostado, sin embargo hace algo que no logra hacer ninguna religión, que es frenar la lógica sacrificial. El sacrificio de Cristo es uno para siempre y para todos. Y es Él. La cruz es ese símbolo. Y por eso la transfiguración del sacrificio es la última cena, es la primera misa, ¿no? Es el ritual cristiano. La misa es el ritual cristiano. Se inaugura con la última cena, en donde Cristo transfigura, transmuta su cuerpo en el pan, su sangre en el vino, y dicen, coman y beban todos de él. Es eso. Ya no hay que matar a nadie más, no es necesario matar a nadie más. Por eso el ritual termina con la comunión. Es decir, una vez que se toma la comunión, el sacerdote dice, pueden ir en paz. El sacrificio restituye la calma y ahí nos vamos todos purificados. Bueno, entonces, vamos a volver. El uso adecuado de la violencia. El uso adecuado de la violencia como garante y como motor del desarrollo cultural. De nuevo, cultural en sentido amplio. Y esos ritos funcionan como canalizadores de la violencia. Entonces lo que quiero que veamos es cómo la música está en estrecha vinculación con esos ritos, con esos sacrificios y con la función ritual. Porque justamente ahí es donde las sociedades intentaban administrar la violencia. En ese mismo espacio ritual aparecía el sonido como una tecnología, como una herramienta fundamental. La música organizaba el sacrificio, ordenaba el tiempo, ordenaba la sucesión ritual. De nuevo, esto se puede ver en la misa. El oficio regular está ordenado por cantos. No es por tiempo, son los cantos los que ordenan el orden del ritual, que es además importantísimo. El ritual tiene un protocolo y un ordenamiento muy específico que no se puede alterar. Porque, ¿qué pasa? El ritual canaliza y ordena una violencia, que es una violencia que tiene que ser canalizada. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si no es bien canalizada, la comunidad, esa violencia desborda. Y la comunidad se disgrega, se disuelve. Por eso no existe cultura que no tenga registro de sacrificios en su fundación. Eso se dieron cuenta ya los antropólogos en el siglo XIX, de que todas las culturas que estudiaron, pero de Herbert and Maus, los Levi Strauss después, todos estudiaron culturas de todo el planeta y hay en su origen, y a veces por mucho más que su origen, mecanismos de institución sacrificadora. Porque era la forma que tenían esas sociedades de canalizar la violencia inherente al ser humano. ¿Sí? Nosotros hoy lo seguimos teniendo, la canalización de la violencia. Ustedes pueden pensar si, por ejemplo, no tuviésemos el deporte. Que el deporte también, desde la antigüedad, es una canalización de la violencia. Por eso nace de la guerra. El salto en largo era saltos de invasión, todos los deportes salen de una cuestión violenta del conflicto. ¿Se imaginan una sociedad que no canalice su violencia mediante el deporte o mediante el arte? El arte es lo mismo. Nosotros vamos a un ritual musical y purificamos, hacemos esa catarsis que nos permite, volver a cero. Es la función del arte por excelencia. Aristóteles decía que la tragedia tenía como principal función la catarsis, que es la purificación. Y la tragedia viene de tragos, que significa canto de macho cabrío. O sea, la tragedia nace de una
procesión, de un ritual, en donde se sacrificaba al macho cabrío. Es decir, el sacrificio, la institución sacrificial, a lo largo de miles de años, va sufriendo modificaciones. Aparecen sustitutos sacrificiales, que esos son los animales. Los primeros sustitutos sacrificiales son animales. Y hoy ya tenemos, por ejemplo, uno va al norte en carnaval y entierran tabaco. Son sustitutos sacrificiales. Hendrix, cuando incendia la guitarra, es un sustituto sacrificial. En ese ritual, que todo se calma cuando prende fuego la guitarra, digamos, ahí termina. Esa es la comunión. Que de hecho, con una intuición muy alta, Hendrix dice, se sacrifica lo que más se ama. Es Agamenón sacrificando Ifigenia. El sacrificio no es romper una cuerda o la guitarra que tenés ahí de backup. Es tu guitarra, prendela a fuego. Bueno, ¿en qué estaba? Estas digresiones me matan. Sí, y esto de que era sumamente esencial tener una institución que canalizara la violencia, porque si no la violencia desborda. Por eso iba a los ejemplos de hoy, de que la violencia desborda, necesitamos todo el tiempo canalizaciones de esa violencia. El ritual formaba parte de una de esas canalizaciones, era el mecanismo en el cual canalizar bien la violencia. Y por eso se utilizaba un fármacos, una persona, uno solo. Y esto también les decía uno solo que albergara toda la violencia colectiva. Por eso el ritual en Grecia, en muchas ciudades de Grecia, era pasear al fármaco por toda la ciudad, hasta golpearlo, insultarlo, para que absorba todo ese conflicto y esa violencia y después matarlo. Y todo a cero. Sí. ¿Esto se sabía a nivel comunidad? O sea, ¿la gente sabía que estaban haciendo esto? No, si no, no funciona. El mecanismo del chivo expiatorio necesita sí o sí no saberse. Pero algunos lo sabían. O sea, los que decidían, che, vamos a ritualizar esta situación. Mira, uno de los que tiene registro, de los primeros que tiene un registro y que está el registro, es Poncio Pilatos, que dice, mejor que muera uno antes de que se desborde todo. Por eso lo crucifica a Cristo, porque los judíos no tenían la potestad legal para crucificar, entonces van a los romanos. La jurisdicción esa era de Poncio Pilatos, y Poncio dice, yo no tengo ninguna causa justa para crucificarlo. Pero la cosa empieza a subir tanto, se caldea tanto, que dice, bueno, crucifiquémoslo porque esto si no se va a poner... ¿Cómo? Elijan ustedes. Claro, bueno, hay todo una... Y además, no, y son pocos días y de madrugada. La pasión es una cosa que habría que volver una y otra vez porque ahí hay mucho. De hecho, al Antiguo y al Nuevo Testamento hay que volver porque ahí hay una clave para entender antropológicamente, no en cuanto a la fe, sino a la antropología. Una caracterización del hombre muy fina. Pero no había, a tu pregunta, no había una conciencia de que eso era un chivo expiatorio. Pero ni los sacerdotes, ni claro. No, había una convicción. Por lo menos yo no tengo conocimiento de un registro. Y de hecho esto se va a estudiar mucho más tarde. Que empiezan a tener una conciencia sobre esto. El que más y mejor para mí lo estudia es Girard. René Girard es uno que descifra mucho este mecanismo y estas diferencias entre es un antropólogo, etnólogo y filósofo, que ahora está muy de moda porque es el que... no está muy de moda porque es cristiano, entonces está muy demonizado, pero Peter Thiel, no sé cómo se llama, que está por acá ahora, no sé, este tecnólogo que vino a ver el experimento Milley, como de Francia lo volaron todo el siglo XX totalmente ateo en la Academia Francesa, ahí no tuvo lugar Girard, fue a Estados Unidos y en Estados Unidos tuvo como alumno a Peter Thiel. Y Girard lo que estudia y lo que ve como condición antropológica del hombre es el deseo mimético. El deseo mimético. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo se imita. Es decir, nosotros no deseamos autónomamente. No es que yo deseo esto porque a mí solo se me ocurre desde mí, yo... No, hay un modelo de deseo. Es triangular el deseo. Entonces, ese deseo triangular es la clave para entender la violencia intrínseca del hombre. Por eso el 10º mandamiento es el más importante de todos. No desearás.
Y es una lista interminable, que ahora nosotros lo acotamos. Pero no desearás los bienes, la mujer, el territorio, el prestigio, no se acaba nunca. No desearás los bienes. ¿Por qué? Porque si deseas, vas a mentir, vas a robar, vas a deshonrar y vas a matar. ¿Sí? Eso, ¿y por qué hay que prohibirlo? Porque es lo que sucede. Si no tuviésemos un deseo de los bienes ajenos, no hay por qué prohibirlo. Se prohíbe porque justamente es a lo que tendemos, a desear. Dice, los hombres compiten por prestigio, por territorio o por prestigio, territorio y bienes. Si pensemos en las grandes fundaciones, no sé, Rómulo y Remo. Dos hermanos gemelos que tienen un deseo mimético que es el territorio. Dividen el territorio y se matan por el territorio. Es decir, uno cruza la línea y el otro lo mata. Caín y Abel. También siempre hermanos gemelos conflictuados que se matan. Uno mata al otro. Caín. ¿Qué pasa con Caín? Caín era agrícola, era pastor. No pastor, sí, que no tenía animales. Sí los tenía Abel. Entonces Abel podía sacrificar uno, sacrificaba el primogénito de sus animales todos los meses, canalizaba su violencia, el humito subía, el relato bíblico es que Dios aceptaba ese sacrificio, y Abel estaba tranquilo, Caín no. Caín ofrendaba y no pasaba nada, no tenía nadie a quien... ¿Y qué termina? Desborda la violencia. Cuando la violencia no es bien canalizada, desborda y mata a tu hermano. Caín y de alguna manera están luchando por el prestigio. A mí me acepta el sacrificio y a vos no. Hay una confrontación inherente. De nuevo, la Odisea. ¿Por qué invaden los griegos Troya? Porque uno se llevó a Helena. Es un deseo mimético. Los dos queremos lo mismo. Eso espiraliza y genera crisis. Y de esas crisis, esa violencia, la tenés que resolver de alguna forma. Bueno, sacrificios. Sacrificio es el primer mecanismo, es el mecanismo que encuentran para poder restituir el orden y desarrollar la cultura. Esto lo estudia muy bien Girard. ¿Y por qué le decía lo de Thiel? Porque Thiel lo que ve es que Facebook es uno de los grandes primeros inversores de Facebook. Y le dice a este Zuckerberg, tenés que abrir Facebook, era solo para los universitarios. Abrilo, porque justamente el deseo es mimético. Al momento en que uno suba una foto mostrando que pasea a su perrito, el otro va a querer también sobre la foto que pasea a su perrito. Y él también pasea a su perrito y subimos la foto de comiendo un asado y todos van a querer comer un asado y el deseo funciona así. El deseo funciona así. Y es una de los motores, o el motor, el deseo mimético es el motor de la violencia inherente y del conflicto que hay entre los hombres, que tiene que ser sí o sí canalizado. Y la música es una de esas canalizaciones, por eso es tan importante el músico, por eso también absorbe la violencia. El músico, cuando los rituales dejan de funcionar y no se puede canalizar la violencia de determinada forma, el que la absorbe es el músico. Y está cargado de ejemplos en la historia en donde el músico termina recibiendo toda esa violencia y sacrificado. Sobrados ejemplos. Bueno, vamos entonces ahora, decíamos, la música organizaba el sacrificio, ¿no? Le decía el tema de la misa que ordena el ritual. La música regula cuerpos y genera estados de ánimos, que eso también es importante para el sacrificio. Y les voy a poner un ejemplo. Había en Canaán, una ciudad de ahí, de Medio Oriente, en donde estaba un dios Moloch, que después los romanos toman como dios Saturno, creo que Saturno, al que se le ofrendaban niños. Era un dios que en una estatua que estaba así, recibía el niño deslizaba y terminaba en la hoguera, en una hoguera. Se la alimentaba con leña atrás. Bueno, y padres y madres ofrendaban a algunos de sus hijos. Eso no se puede hacer en un estado de conciencia ordinario. No hay forma de que uno pueda y le diga, sí, toma, tenés que ir. No hay forma. Ahí está la música. La música generaba un trance. Por eso la música del ritual es una música con ritmo, constante, extático,
El éxtasis es algo que se mueve pero está siempre en el lugar, un ritmo constante, no tiene desarrollo, no es que hay células rítmicas que se van desarrollando, sino que es una cosa que entra en una, altera la conciencia y ruido. Esos rituales son con trompetas gigantes, gritos, o sea que necesita ese rito de un auxiliar para preparar a la conciencia a generar un sacrificio y a soportar la crueldad de ese ritual. Es decir, no hay un lugar decorativo dentro del rito. Es uno de sus dispositivos centrales, la música. Bueno, voy a ir directo entonces ahora a hablar de algunos mitos musicales específicos. El primero que voy a utilizar es el de Hermes. Hermes es un semidios muy travieso que ni bien nace, le roba todo el ganado a su hermano que era Apolo. Le roba el ganado. Se lo roba, lo esconde, sacrifica a uno, le saca las tripas, con esas tripas hace unas cuerdas, sacrifica una tortuga, vacía su caparazón y con el caparazón y las tripas hace una primera lira. O sea, yo se los pongo así muy crudamente, pero para que vean cómo el sacrificio está ya en el origen de instrumentos musicales. Digamos, uno puede también verlo con los tambores, los cueros, los huesos. Ahora, Apolo, que tenía el poder de la adivinación, también en un semidios, automáticamente lo encuentra y lo va a buscar enojado. Cuando llega, Hermes está tocando la lira. Y Apolo se calma. Automáticamente, así como David calmaba a Saúl, Hermes calma a Apolo. Apolo le dice, lo quiero eso que tenés ahí. Listo, ¿me perdonás? Sí, toma, chao. No me mates, no pasa nada. Con lo cual, Hermes roba, sacrifica, hace la música, y esa música recompone. Hay una recomposición a partir de la lira. Es decir, hay una compensación ritual de una primera agresión. Logra Hermes calmar la ira de Apolo, le entrega la lira, y esa lira que tiene Apolo es la que después va a llegar a Orfeo. O sea, lira Hermes, Apolo, Orfeo, y va a ser el instrumento por excelencia del ordenamiento. La lira es lo apolíneo, lo que decía Nietzsche, que genera forma, que estructura. Tenía una superioridad ética para los griegos, la lira. Superioridad frente a cuál? Frente al aulos, a la flauta. Hay una superioridad ética, no estética. No es que suena más lindo, es que ordena. De hecho, se puede cantar con la lira. Y ahí aparece la palabra, que es el logos, que también es una cuestión. Con la flauta no, con el aulos no. Eso será porque es polifónica, Y porque tenés la boca ocupada. Con el aulos no podés cantar. Claro. Ahora vamos a ver una batalla. Se da entre un flautista y un lirista. Claro, tan simple como eso. Tan simple como eso. No lo Igual, sacamos pará, así. hay una cosa. ¿Vos que ibas a decir algo, Eli? No, ni ver. No, eso. Sería como, la lira sería como portadora de la verdad. Exacto. Y lo otro sería la belleza. Y no, lo otro más que la belleza sería el exceso. Ahora voy a lo otro. La flauta, el aulos, lo crea Atenea, que es una diosa de la razón, es una hija directa de Zeus, es una diosa re picante. O sea, Atenea, si te tiene protegido, te salvaste, como le pasaba a Odiseo. Odiseo estaba protegido por Atenea. Entonces podía ir a cualquier lado que iba a estar protegido. Pero si lo tenías en contra, Atenea era salvaje. Bueno, Atenea construye la flauta imitando el grito de la gorgona. La gorgona es una especie de monstruo mitológico y pertenece a un límite, una zona límite de mirada, porque con la mirada petrifica, terror, porque aterroriza, y el sonido, porque grita. La gorgona grita. Es decir, es un ruido desordenado. El ruido, físicamente, hoy para establecer un paralelismo, es justamente un desorden. Uno, si tuviese un espectrograma... No, ¿cómo se dice? Espectrograma es muy médico. Un sonograma, Un X, Y. Sí, el análisis físico de la onda sonora, Claro. de un ruido, va a ver que no hay periodicidad, uno no puede establecer un orden, es caótica. Mientras que un instrumento toca una nota y hay una onda
periódica, es decir, es ruido ordenado. ¿Qué hace el instrumento? El instrumento sacrifica frecuencias, las mata y deja pasar otras y genera un orden. Es decir, ahí el instrumento funciona como una especie de demiurgo que ordena el caos. Uno sopla la flauta tapando algunos agujeritos o no tapando nada, y lo que es un ruido se filtra y aparece el sonido. Uno puede ver la cosmogonía del ruido al sonido. Es una analogía que entra tranquilamente. Bueno, entonces, la más famosa de las gorgonas es la medusa. La medusa encarna esta fijación del que quien la mira queda petrificado. Atenea inventa la flauta intentando imitar los gritos de la gorgona. O sea, ya la flauta nace mal. Ya. Es un sonido que está ligado al pánico, al desorden corporal. El grito de la gorgona inmoviliza, petrifica, como la mirada. Y arrastra a quien lo escucha a una zona de fascinación. Y es una zona de fascinación peligrosa. Por otro lado, Atenea crea ese aulos, sopla, se mira en el reflejo del agua y se ve totalmente deformada. Se ve la boca hinchada, le cambian los rasgos, aparece un gesto monstruoso. Justamente, no sé qué esperaba, si estaba imitando el grito de la gorgona, es decir, ahí hay una... con lo cual abandona el instrumento, lo tira, porque este instrumento desordena, es el exceso puro, es el éxtasis, el desborde. Por eso lo reclutan los vacantes del dios Dioniso, que necesitan ese éxtasis, ese desborde. Y el que toma ese instrumento se llama Marcias, que es un sátiro, encuentra abandonado ese instrumento, el aulos, lo hace sonar y descubre que tiene un poder tremendo, porque justamente tiene un poder tremendo. Envalentonado con ese poder, lo desafía Apolo. A este Apolo que casi lo mata a Hermes y Hermes lo endulzó con la lira, lo desafía a una batalla. Esto también para que... Digresión, disculpen la cantidad de digresiones, pero vieron que la batalla en la música perduró siempre. Y de hecho muchos ahora le critican a los chicos, o le criticaban a los chicos hace algunos años, cuando se puso muy de moda el trap y todo esto, de que hacían batallas, y que aparecieron algunos diciendo, la música no es para pelear, la música... No, de hecho uno se puede ver ir a las payadas. O sea, Santos Vega también. Bueno, la primera batalla es Marcias contra Apolo. Lo desafía, Marcias lo desafía. A ver cuál es el mejor. Bueno, Apolo lo que hace de repente en la disputa es empezar a cantar. Introduce el logos, lo que los griegos denominan logos, que es discurso, palabra, razón, medida. Logos se traduce al latín como verbo y como ratio. Verbum y ratio, razón y palabra. De hecho, el Génesis es de la Biblia es, en el principio era el logos, y el logos se hizo carne. Después se tradujo en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Bueno, Apolo introduce el logos, empieza a cantar y lo mata. Lo mata. O sea, ya está, ganaste, porque vos... No solo ese instrumento es un desborde total, es un exceso que es peligroso. La cosa es que es peligroso. Por eso yo les decía, hay una dimensión ética. Los griegos dicen, esto hay que prohibirlo porque caos en vez de música. Y por eso lo prohíbe también Stalin. No prohíbe la flauta, pero cuando escucha la obra de Shostakovich, dice, con esto no se puede gobernar, amigo. Caos en vez de música. Esto no tiene orden. No tiene orden. ¿Qué hace Apolo a Marcias? ¿Cómo puede concluir esta historia? ¿No recuerdo bien o Marcias le gana ese concurso No, a Apolo? Apolo empieza a cantar y Marcias queda derrotado. O sea, están en plena batalla. Pero entonces porque después lo despellejan. Exactamente. Que no me acuerdo. No, mira, Apolo lo desolla a Marcias. O sea, fíjense cómo termina. Plan, el cuerpo ese que se deformaba con la flauta tiene que morir. El problema estaba ahí. Vos por ahí te estás confundiendo con que después a Orfeo le hacen lo mismo. Esa lira de Apolo que después llega a Orfeo que es el otro mito, Orfeo tenía a su novia que era Eurídice, que la muerde una serpiente y se muere.
al catabasis, al infierno. Orfeo triste la quiere ir a rescatar. Logra entrar al infierno, logra encantar a las bestias, decían que podía mover cosas con la... O sea, logra. En la última etapa le dicen, te llevas a Eurídice, pero no mires para atrás. Eurídice va a estar atrás tuyo. Si vos mirás para atrás, Eurídice vuelve al infierno automáticamente. Y Orfeo va, y a lo último no escucha, mira, estaba y vuelve. Entonces, ¿qué pasa con Orfeo? Queda triste. Nada más patético que un hombre músico y triste. Así que queda ahí, se recluye con su lira a tocar, y la música no era un acto individual. La música no era para una contemplación estética de cada uno, porque a mí me gusta tocar la lira. La música tenía una función ritual. Orfeo se niega a eso, porque está triste. Y él lleva su lira, vienen las bacantes de Dioniso, y lo matan, lo descuartizan. O sea, esa aislación, ese aislamiento, de Orfeo, lo lleva a que no puede sobrevivir. La música necesita estar en la función ritual. Bueno, y últimos dos, con estos terminamos. El canto de las sirenas. De nuevo. Y el canto de las sirenas, hay algo importante ahí. Seducen, no seducen con el cuerpo, seducen con la voz, seducen con el canto. Dicen algo que es muy bueno, dicen, sabemos todo lo que ocurre sobre la tierra. Es decir, sabemos todo. Nuestro canto tiene una revelación de todo lo que ocurre. Por eso Odiseo lo quiere escuchar. A Odiseo le dicen, mirá que no puedes, o sea, ¿qué hace el canto de las sirenas? Te lleva a la perdición, te saca del camino. Inevitablemente lo obedeces, y cuando lo obedeces y te tirás, las sirenas te chocaban contra las rocas y te mataban, te comían. Bueno, Odiseo quiere escucharlo igual, porque él quiere tener esa revelación. Entonces, bueno, le pone cera en el oído a los remeros, le dice que se ata al mástil, le dicen, no me desaten por nada en el mundo, por favor, ustedes sigan remando. Entonces Odiseo pasa amarrado al mástil y escucha. Él escucha porque ahí hay una verdad. Ellas sabían todo lo que sucede, todo lo que ocurre sobre la tierra. Ahí hay una escucha disciplinada. Me interesa que nos quedemos con esto de que lo escucho es una especie de espectáculo a resguardo. O sea, no me va a pasar nada, necesito saber eso, pero sé que no me va a pasar nada. Frente a esas sirenas también pasa Orfeo. En los Argonautas, cuando van en busca del Belloncino de oro, esto es después de Odiseo, de nuevo viene el peligro, están todos, saben que se van a encontrar con estas sirenas, mandan a Orfeo, anda con tu lira, a hacer un contracanto, a sofocar ese canto desordenador con un canto ordenador. Entonces va Orfeo, las pinturas son muy ilustrativas, porque está Orfeo en la punta del barco, con la lira, y cantando, y eso logra sofocar el canto de las sirenas y así pueden pasar. Es decir, hay un contracanto que logra persuadir. ¿Sí? Quizás persuadir no sea la palabra, pero que le da forma o anula ese ruido de las sirenas. O iguala, claro, lo regula. Como acá. Ahora, o compensa del sí, otro lado y del otro lado lo compensa, todo eso, y como, y se termina anulando. Sí. Es un contracanto que, bueno, funciona como el remedio. Ahora, lo que más me interesa es un personaje mitológico que suele estar muy dejado de lado, que es Butes. ¿Alguien lo conoce a Butes? No. Butes es otro de los argonautas que está ahí con Orfeo y que se tira al mar. Dice, yo quiero escuchar esto, a mí que me vas a... ni me ates, ni nada, yo me tiro. Se tira de cabeza. Se tira. Es una escena mínima de la mitología, pero que hay un libro de Quignard, un francés, se llama Butes, desarrolla este mito y dice, funciona como la matriz de la escucha radical, es la entrega absoluta, ni a resguardo, ni regulada con un contracanto, es la entrega total, a la perdición, porque el canto de las sirenas es la perdición. Algunos finales de Butes es, obviamente, muere, pero así como muere es divinizado. Es decir, algunos dicen que lo salva Afrodita, otros dicen que se muere pero termina siendo un dios.
Esto es un mecanismo muy común. El sacrificio crea un dios. Es la máquina de hacer dioses. Quien era sacrificado y así salvaba y restituía el orden, como restituía el orden, era divinizado. Por eso hay una cantidad de dioses exponencial, siempre creciente, y por eso lo que se le opone a eso es el monoteísmo. Y por eso el cristianismo es un sacrificio, un Dios, para todos. Eso es lo que se difieren con el judaísmo. El judaísmo decía, bueno, es un pueblo elegido. Católicos quiere decir universal. Entonces, hay un solo sacrificio, ese sacrificio no puede ser para algunos, tiene que sí o sí ser para todos. Por eso ahí se separan, porque los católicos empiezan a convertir a todos. Es un puñadito de gente que empieza a convertir a todos, un puñadito de judíos. Tengo una pregunta, ¿viste Butes y el libro de Kinara? ¿Hay traducción en Sí. Ah, pues no vi nunca. ¿No? Bueno, no, no importa. Sí, buscalo porque está. Es un librito chiquito. Sí, Pasa medio desapercibido. También Quiñara escribió muchos libros chiquitos, entonces es como uno más. Yo lo tengo en PDF, si quieren después se los comparto. Quiñar hace una relación súper interesante con la música. Dice, el verbo oír es un desplazamiento del verbo obedecer. Es decir, obaudire viene de obaudire. Escuchar y obedecer. Tienen la misma raíz. La escucha implica una obediencia implícita e irrevocable. Audire y por eso el canto de sirena, te tenés que atar, porque lo vas a obedecer. O te silenciás, o le haces un contracanto, o te atás, porque si no te tirás como se tira Butes. Por eso, por ejemplo, la música en los campos de concentración. En el campo de concentración del nazismo, sobre todo en algunos, ¿no? En donde esto se intuyó y se llevó a cabo, el músico era separado, porque formaban una orquesta. Y formaban una orquesta porque la música colaboraba a que los cuerpos se muevan. Cuerpos totalmente decrépitos, sin fuerza, que había que hacerlos mover, porque había que hacer trabajos forzados, había que hacer marchas. Bueno, para eso usaban la música, porque la música genera una obediencia inconsciente inmediata. Era la forma de hacerlos marchar. El mito que reúne todo esto, que para mí es fantástico y que tiene que ver con esta obediencia que genera la música totalmente necesaria, es decir, que no se puede salir de eso, es el del flautista de Hamelin. ¿Lo conocen? Ese mito es tremendo. Hay una invasión de ratas en Hamelin. Una invasión de ratas. Entonces llaman al flautista. Después de no saber qué hacer, probar 1000 soluciones, llaman al flautista y le dicen, vení vos con tu magia, con tu fármaco y llevate estas ratas. Entonces el flautista va y las encanta. Se las empieza a llevar. Y las tira al río. Las lleva hasta el río. Le habían prometido una paga, como siempre, al músico. Y después le dicen, sí, ahora va. El flautista dice, sí, empieza a encantar a los niños. Empieza a encantar a los niños y los tira todos al río. Es decir, veneno, remedio y obediencia necesaria. Se puede salir de ese circuito. Moraleja, honra tus deudas. ¿Cómo? Moraleja, honra tus deudas. Sí, trata bien a los músicos que tienen más poder de lo que imaginan. Claro, obvio. Bueno, lo que me interesa entonces para cerrar es que pensar la música como fármaco implica abandonar la idea de una neutralidad estética, de que la música es inocua, de que la música está en un lugar neutral, inocente, que colabora con el entretenimiento. No hay peor término que entretenimiento. O sea, no... Es como que te tratan de idiota, ¿no? Es decir, entretener es para un niño y chiquito, que hay que entretenerlo un poquito. Entonces, la música, si uno cree que la música es entretenimiento o ve como quieren hacerle creer, ahí también hay una postura. Y ahí tampoco es inocente. O sea, pensar que la música puede ser entretenimiento implica también una postura totalmente peligrosa y mentirosa. Recuerden, la mentira se puede decir de muchas maneras. Entonces, la música puede ser entretenimiento, puede ser inocente, puede ser neutral.
Y para cerrar esto, la idea de que regula un equilibrio que está siempre inestable. Toda comunidad está en un equilibrio frágil. Y la música colabora a la regulación de ese equilibrio. Y precisamente ahí es donde reside su poder. Y también ahí reside su peligro. Bueno, con esto terminamos.